Sí, muchas gracias. Yo vengo de Alemania, estoy terminando mi doctorado en la Universidad de Bonn, pero trabajo en el Centro de Innovación Fraunhofer, que es uno de los más grandes de Europa, ¿no? Y básicamente todo el grupo está orientado a lo que es inteligencia artificial, lo que es machine learning, deep learning, knowledge graphs, que es básicamente el área de mi especialidad, ¿no? Y la charla que les vengo a dar hoy día es cómo estamos combinando los modelos deep learning con knowledge graphs para producir sistemas de información inteligentes, ¿no? Entonces les voy a dar un pequeño resumen del estado del arte en Deep Learning. ¿Por qué hay tanta euforia en las empresas acerca de Deep Learning? Nosotros cada semana recibimos al mínimo 5 o 10 propuestas de nuevos proyectos de las empresas en Alemania, porque todas las empresas están buscando cómo utilizar esta tecnología en los datos que tienen, ¿no? ¿Y por qué? Porque la aplicabilidad de Deep Learning parece ilimitada. Podemos hacer desde chatbots, question answering systems, podemos hacer self-driving cars con esta tecnología. Ha habido un gran avance en lo que es medical diagnosis con estos modelos. Las anteriores charlas han mostrado diferentes tipos de aplicabilidad de este tipo de modelos, ¿no? En sistemas embebidos, en predicción de precios, de market. Entonces la aplicabilidad de esta tecnología parece ilimitada. Entonces por eso las empresas están en una carrera realmente feroz por sacar ventaja de esta tecnología. Los componentes básicos de los modelos Deep Learning, básicamente tenemos la unidad computacional, la neurona, que recibe los inputs, ¿no? Que los inputs son la representación numérica de nuestros datos, ¿no? Estos inputs pasan por una función lineal, que es básicamente una multiplicación con lo que son los pesos y los bias, ¿no? Y como siguiente paso tenemos la función de activación, ¿no? Ustedes pueden pensar en estas unidades computacionales como entidades que toman decisiones sí y no, ¿no? Entonces, por este otro lado tenemos lo que es los modelos Deep Learning, que son básicamente la unión de estas neuronas en estas arquitecturas profundas, deep, porque podemos acoplar estas unidades en diferentes layers, y los layers pueden ser de profundidad que queramos, ¿no? Actualmente podemos tener cientos de layers y cientos de neuronas acopladas en estas arquitecturas, ¿no? El proceso de aprendizaje es bastante simple, entonces hay más o menos, son básicamente 4 pasos, ¿no? Especialmente nosotros trabajamos con lo que es aprendizaje supervisado para las empresas, ¿no? Que es la técnica más aconsejable para las empresas que realmente quieren poner este tipo de arquitecturas en producción, ¿no? O en producción, sistemas que sus usuarios puedan usar, ¿no? Entonces son básicamente 4 pasos. El primero es el forward propagation, que son los inputs, pasan a través de la red neuronal y todas las unidades computacionales calculan los pesos y los bias y predicen un output, ¿no? Este output es evaluado con el output de esperado o de salida, ¿no? Que también es parte de este aprendizaje supervisado, ¿no? Y se calcula esta función de costo, ¿no? Entonces lo que hace la red neuronal es tratar de aproximarse lo más posible al resultado esperado, ¿no? Al output, ¿no? En el tercer paso es el backpropagation, que es básicamente se calcula un ajuste a estos pesos y a estos bias, de tal manera que en la siguiente iteración, ¿no? El valor predecido por la arquitectura se aproxime cada vez más al valor esperado, ¿no? Y es así como en varias iteraciones estas redes neurales aprenden a encontrar patrones en los datos, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones que me gustaría mostrarles simplemente que estamos trabajando actualmente en Fraunhofer es lo que es question answering from text. Eso quiere decir que ustedes tienen un documento, ¿no? Puede ser un libro o un estándar, ¿no? Y las empresas actualmente, mucho del conocimiento de estas empresas están en documentos, ¿no? Como les digo, las empresas tienen un montón de manuales, de guidelines, de estándares, y uno quiere hacer una pregunta, y lo que estamos tratando de resolver es entrenar un modelo Deep Learning que sea capaz de responder a esta pregunta automáticamente y dar la respuesta, ¿no? A partir del contenido del que se encuentra en estos documentos, ¿no? Lo que se conoce como text understanding. Entonces, el primer paso es cómo representamos las palabras para estos tipos de modelos, ¿no? Como ya hemos dicho antes, estos modelos lo único que trabajan son números, ¿no? Entonces, el modelo, digamos, la representación más básica es lo que se conoce como one hot representation, ¿no? Básicamente lo que nosotros tenemos es un vocabulario, ¿no? Puede ser de 1000, de 10,000, de 100,000 palabras, depende de nosotros, ¿no? Nosotros definimos un vocabulario de palabras para nuestro modelo, ¿no? Y para representar estas palabras para el modelo Deep Learning, nosotros podemos decir, por ejemplo, tomar el índice, ¿no? Por ejemplo, hombre tiene el índice 5391, ¿no? Entonces, en la posición 5391 de este vector ponemos 1 y en el resto 0, ¿no? Y es así como vamos representando cada palabra de nuestro vocabulario con este one hot representation, ¿no?
Pero esta representación tiene un problema, ¿no? Que los modelos no pueden generalizar bien en esta representación. ¿Por qué? Porque si se fijan, por ejemplo, la palabra apple, manzana, con la palabra orange, la representación que tiene aquí no tiene nada en común, ¿no? De hecho, si hacen una multiplicación entre los dos vectores les va a dar 0, ¿no? Entonces, esa es una limitación de esta representación. Entonces, para eso, una técnica que es muy utilizada en lo que es Natural Language Processing es el uso de embeddings, de word embeddings, ¿no? En este caso ya no tenemos simplemente ceros y unos, sino tenemos una matriz y un set de features que caracterizan a la palabra, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos definir el sexo, gender, ¿no? Y podemos decir que el hombre tiene -1, que la mujer tiene 1, que una palabra que es rape es próximo a 1, ¿no? O reina a 0.97, ¿no? Las frutas no tienen sexo, entonces podemos poner un valor neutral de 0, ¿no? O 0.1, ¿no? Los valores, más o menos esta es la intuición de cómo empezamos a representar las palabras, ¿no? A través de features, ¿no? Y podemos definir también la edad, si es comida o no es comida. En este caso, manzana y naranja tendrían un valor aproximado a 1, por ejemplo, ¿no? Y así podemos definir tantos features como veamos conveniente, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos definido 300 features en esta representación de embeddings, ¿no? Ahora, hay técnicas para crear estos embeddings automáticamente a partir de texto, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de GLOBE o Word2Vec son ya muy utilizadas en los problemas de Natural Language Processing y existen ya embeddings para las palabras, ¿no? Creadas a partir de estas tecnologías, ¿no? Y estos embeddings tienen unas características muy, muy interesantes que me gustaría que las recuerden para el siguiente punto. Que básicamente las palabras que son representadas con estos vectores preservan el contexto del cual han sido creados, ¿no? Entonces, como los anteriores expositores mencionaron, esta es una representación en espacio n-dimensional, ¿no? Entonces, las palabras similares están cerca en este espacio vectorial. Esta es una visualización que ha sido, digamos, reducida de 300 dimensiones a 2D, ¿no? Y aquí, como pueden ver, las palabras que son similares se encuentran muy cerca en este espacio, ¿no? Nos permite descubrir analogías y nos permite realizar lo que es el transfer learning. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos en Fraunhofer cuando hablamos de proyectos para las empresas es investigar cuál es el modelo que es el estado del arte para resolver este tipo de problemas y empezar a iterar sobre ese modelo, ¿no? Entonces es el principio de no reinventar la rueda desde cero, ¿no? Especialmente para las empresas. A las empresas no les podemos decir que nos esperen un año. Tal vez en un año podamos tener un mejor algoritmo, ¿no? Que eso es investigación, ¿no? Nosotros para las empresas lo que tenemos el proceso que generalmente seguimos es buscamos cuál es el estado del arte para resolver el problema, lo probamos, aplicamos en los datos que tienen las empresas, ¿no? Y así es como producimos los resultados que las empresas necesitan, ¿no? Este modelo, por ejemplo, que trata de resolver este problema de entendimiento de texto, ¿no? y question answering from text, es el Bidirectional Attention Flow from Machine Comprehension, ¿no? Este es un trabajo que salió en el 2017, ¿no? Este es un ejemplo. Hay varios modelos que tratan de resolver este problema, ¿no? Pero todos los modelos siguen esta misma, hay componentes más o menos estándares en este tipo de modelos, ¿no? Tenemos lo que es la representación del texto, del documento y de la pregunta, ¿no? Usando lo que son los word embeddings, ¿no? En este caso, este modelo también aplica o tiene una representación a nivel de carácter. Se usan unos layers de LSTMs, que son los Long Short Term Memory Network Units, ¿no? Para encontrar las relaciones que existen entre la secuencia de palabras en el texto, ¿no? Algo que es muy importante que todos los modelos también aplican es lo que es el Attention Model, ¿no? Es un layer que básicamente esto es muy importante aplicar cuando uno trabaja con textos muy largos, ¿no? Cuando uno trabaja con párrafos muy largos, más o menos la intuición es como nosotros trabajamos también, ¿no? En este mundo de Deep Learning se trata de explicar cómo funcionan las cosas haciendo una analogía como nosotros también hacemos las cosas, ¿no? Y esta layer de Attention, por ejemplo, lo que trata de hacer es que un texto muy largo, uno no puede memorizar todo el texto, ¿no? Lo que uno generalmente hace es realmente enfocarse tal vez en alguna palabra, en alguna sentencia de todo el texto, ¿no? Y este layer, eso es lo que hace, ¿no? Aumenta pesos a todo este cómputo que se realiza aquí de las palabras para aumentar un peso de atención a determinadas palabras en el texto, ¿no? Y al final el modelo lo que produce es dos outputs, un puntero a la palabra que es el comienzo de la respuesta y un puntero a la palabra que es el fin de la respuesta en el texto, ¿no?
Entonces les voy a mostrar una demostración de este modelo entrenado con un texto con artículos de Wikipedia, pero en esos artículos no estaba la información de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hice es copiar, por ejemplo, el primer párrafo de la descripción de Wikipedia en inglés de Cochabamba, ¿no? Y este modelo ha sido capaz de generalizar este tipo de problema de tal manera que un texto nuevo que no ha visto antes de la ciudad de Cochabamba, yo le puedo preguntar, por ejemplo, cuántos habitantes existen en Cochabamba, ¿no? Y este modelo va a ser capaz de encontrar la respuesta en el texto, ¿no? Entonces yo le hago una pregunta y va a ser capaz de responder, darme una respuesta en base al contenido del texto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cantidad de habitantes tiene Cochabamba? Puedo hacer otra pregunta, por ejemplo, ¿dónde se encuentra Cochabamba? Y me va a decir que se encuentra en el centro de Bolivia, ¿no? Y esta respuesta viene aquí del texto, ¿no? Que está ahí, que se encuentra ahí en el texto. Puedo hacer unas preguntas un poco más, la respuesta no es simplemente una palabra o un fact. Puedo, por ejemplo, preguntarle cómo son conocidos las personas que viven en Cochabamba y me va a decir que son cochalas o formalmente cochabambinos, ¿no? Y esta respuesta la ha sacado del texto, ¿no? Y ese es el tipo de aplicación que estamos trabajando actualmente en uno de nuestros grandes proyectos en Fraunhofer, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos este modelo, tenemos otro modelo que hemos entrenado con los datos del cliente, ¿no? Ahora, los knowledge graphs. ¿Cómo son los knowledge graphs? ¿De dónde vienen los knowledge graphs? Los knowledge graphs son uno de los más grandes aportes de lo que es la Semantic Web Community. Y básicamente lo que tenemos es modelar los datos, la información que tienen las empresas en un modelo de knowledge graph, ¿no? A través de lo que nosotros conocemos como el RDF Knowledge Graph, ¿no? El RDF Knowledge Graph es un modelo para representar el conocimiento que es bastante simple. Lo único que tiene son 3 componentes, ¿no? El sujeto, predicado, objeto, ¿no? Y es así como nosotros podemos codificar todo el conocimiento que tenemos, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo codificamos el conocimiento de una empresa, de la empresa DHL International, que es la empresa de envíos de paquetes y recepción de paquetes, y podemos codificar que, por ejemplo, esta empresa tiene su headquarters en la Post Tower, ¿no? Y este Post Tower está localizado en la ciudad de Bonn, ¿no? Entonces son una tripla de valores que nosotros podemos codificar y así es como vamos codificando el conocimiento en este tipo de modelos, ¿no? También podemos decirle que la industria de DHL es logistics, por ejemplo, ¿no? Y así como vamos aumentando y creciendo en nuestro grafo de conocimientos, ¿no? Entonces, pero no se tienen que preocupar porque la W3C tiene ya un stack de tecnologías que ha sido producido a través de más de 15 años de investigación para mantener, crear y consultar estos knowledge graphs, ¿no? Y sacar valor acerca de estos knowledge graphs. Entonces, ¿qué se logra con los knowledge graphs? Lo mismo, ¿no? Uno crea su knowledge graph a través de datos, ¿no? En las muchas empresas están creando sus propios knowledge graphs. ¿Por qué? Porque uno puede sacar mucho valor de estos grafos de conocimiento. Uno puede hacer también chatbots, pueden hacer question answering systems, puede hacer recomendaciones basadas, por ejemplo, en la similitud del neighborhood de estas entidades en el knowledge graph, ¿no? Y algo que es muy interesante, que nosotros trabajamos bastante, es la integración de datos, ¿no? Las empresas pueden tener una vista de 360 grados de sus empresas de una manera iterativa, ¿no? Que es cost effective, ¿no? No tienen que invertir grandes cantidades de dinero de entrada para producir valor de esta integración de datos. ¿Y cómo funciona esto? Este es un ejemplo de la empresa de Google, por ejemplo, para mostrarles cuál es el poder de estos knowledge graphs, ¿no? El poder de los knowledge graphs es los datos enlazados y como les digo que podemos iterativamente crear valor de esta integración, de la construcción de estos knowledge graphs. Por ejemplo, si tenemos un knowledge graph de la información de los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Donde decimos que este aeropuerto se encuentra ubicado en esta ciudad y este aeropuerto tiene estas terminales, ¿no? Entonces, si uno ya busca en Google ya le da esta información, este knowledge, ¿no? No le da una lista de sitios web, pero adicionalmente le da este knowledge card, ¿no? Donde le dice dónde se encuentra ubicada, por ejemplo, la terminal de San Francisco, ¿no? Y en qué ciudad está, ¿no? Ahora, en la siguiente iteración, nosotros podemos integrar datos de la reserva, ¿no? La reserva que cada persona tiene. Entonces, nosotros podemos ya decirle que tiene una reserva de vuelo, ¿no? Que va a salir de este aeropuerto, ¿no? Y eso es lo que los servicios que Google nos ofrece. Y si vamos ahí iterando más, nosotros podemos, por ejemplo, integrar en el knowledge graph la información de los estados de los vuelos y así poder darle toda una información completa al usuario acerca del vuelo que tiene, a qué hora va a salir, de qué terminal, ¿no? Que es una aplicación muy, muy útil, especialmente para personas que viajan muy frecuentemente, ¿no?
Entonces, ¿cómo estamos combinando estos dos mundos, ¿no? Dos tecnologías que parecen totalmente diferentes? Entonces, tenemos dos formas de ver cómo combinar estos mundos. Uno es qué es lo que puede hacer Deep Learning por los Knowledge Graphs, ¿no? Y aquí hay muchas cosas que Deep Learning puede hacer por los Knowledge Graphs, como hemos visto en los anteriores casos también. Uno es el problema del Identity Similarity. Es decir, cuando nosotros integramos información de diferentes fuentes de datos, tenemos que saber que esos datos le corresponden a la misma persona, ¿no? Por ejemplo, si estamos creando una Knowledge Graph de estrellas de cine y tenemos una base de datos que tiene información de Arnold Schwarzenegger cuando era actor, ¿no? Y tenemos otra base de datos, otra fuente de datos de Arnold Schwarzenegger que cuando fue político, ¿no? Cuando fue gobernador de California, ¿no? O cuando fue atleta, ¿no? Cuando fue un bodybuilder, ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificar que esta información le pertenece a la misma entidad, ¿no? Eso es un problema muy complejo de resolver. Entonces, lo que hemos hecho, y es parte de mi trabajo, es gracias a este trabajo que también me están dando el doctorado en Bonn, nos hemos inspirado en el mundo de los word embeddings, ¿no? Entonces, hemos sido capaces de crear knowledge graph embeddings, es decir, embeddings de cada entidad que está en el knowledge graph. Somos capaces de producir embeddings, ¿no? Que mantienen las mismas propiedades que los word embeddings que les mencioné, ¿no? Que entidades similares están muy cerca en este espacio vectorial que permite descubrir analogías entre las RDF entities, ¿no? Entre las entidades de nuestro knowledge graph. Entonces hemos producido un método de similaridad for RDF entities basado en embeddings, ¿no? Y bueno, esto nos dieron un premio internacional el año pasado en Roma, ¿no? Ganamos el Best Paper Award por este trabajo, que básicamente nosotros podemos darle un knowledge graph a las entidades y el método va a calcular los embeddings, aplicar una distancia a partir de estos embeddings generados y nos va a dar un valor de similaridad entre 0 y 1. ¿No? Y eso va a resolver este problema que tenemos en los knowledge graphs. Esto es lo que les dije. La intuición es que las entidades que son similares van a estar muy cerca en el espacio vectorial, por ejemplo, la información de Arnold, con la información, por ejemplo, de Sylvester Stallone, ¿no? Que estaría más lejos. Ahora, este es el segundo camino que nosotros estamos comenzando a investigar para mejorar lo que son los modelos Deep Learning a través del uso de knowledge graphs, ¿no? Y hay un problema que hemos detectado en estos modelos Deep Learning, ¿no? Que los anteriores expositores también mencionaron, ¿no? Hay un problema en estos modelos Deep Learning que son entrenados puramente con datos, ¿no? Y uno son las decisiones extrañas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo Deep Learning que ha sido entrenado para reconocer objetos en una imagen, ¿no? Y este husky ha sido clasificado como un lobo, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es muy similar, las orejas, los ojos, la boca, es muy similar a un lobo, entonces puede ser. Este grupo de investigadores ha hecho un reverse engineering de este modelo y ha encontrado que este modelo Deep Learning ha tomado esa decisión porque había nieve en la imagen, ¿no? Que es algo totalmente ilógico, ¿no? Pero este modelo ha aprendido a hacer eso. ¿Por qué? Porque en los datos que se han entrenado, la mayor parte de imágenes de lobos tenían nieve, ¿no? Entonces este modelo ha aprendido eso, ¿no? Ha sacado ese resultado, ¿no? Es totalmente ilógico. Y eso es lo que sucede ahorita también con los modelos con los que tienen este estado, que ustedes ven en Internet, en la web. Tienen ese problema, ¿no? Que los datos, si tienen mucho bias, si no están bien balanceados, pueden llegar hasta tener estas decisiones extrañas, ¿no? Pero hay otro problema. Por más que sus modelos tengan datos bien balanceados, con ejemplos positivos, negativos, hay otro problema, que estos modelos pueden ser engañados muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, estos autores han creado este patch, ¿no? Si ven este patch, este es otro modelo Deep Learning que es capaz de clasificar la imagen y decir, por ejemplo, esta es una imagen de una banana, ¿no? Eso es claro, ¿no? Pero estos investigadores han hecho este patch y han hecho un reverse engineering, también han analizado qué neuronas se activan, se desactivan dentro del modelo Deep Learning y han creado este patch y han puesto esta imagen este patch en la imagen y de pronto el modelo determina que es una tostadora, ¿no? Entonces esto tiene un riesgo muy, muy fuerte al momento de poner sistemas en producción, ¿no? Porque es muy peligroso. Imagínense si ustedes están manejando su self-driving car y alguien pone este patch en la señal de stop, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces estos modelos que son puramente entrenados por datos pueden ser engañados bastante fácilmente, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando en Fraunhofer de resolver este tipo de problemas. ¿Cómo? Que estamos trabajando en lo que se llama Informed Deep Learning, es decir que
nosotros no solo necesitamos Big Data, necesitamos lo que es Big Data. Big Data es básicamente datos que están bien balanceados y datos que combinan knowledge y que tienen knowledge anotados para el entrenamiento, ¿no? Entonces, ese es uno de las áreas que estamos comenzando a investigar, y lo que estamos investigando ahora es básicamente lo que son los hybrid embeddings. Es decir, que nosotros combinamos no solo embeddings de palabras, ¿no? Pero también los combinamos con los embeddings de los knowledge graphs, ¿no? Y entonces somos capaces de darles un espacio de texto, un espacio de conocimiento y también un espacio de contexto si usamos las anotaciones semánticas que podemos producir, ¿no? Entonces, solo para darles una intuición, es que en el modelo que vimos anteriormente no solo entrenamos con los Word embeddings, pero también usamos hybrid embeddings, ¿no? Eso es, como les digo, es un trabajo que estamos en progreso, ¿no? Para las conclusiones, entonces, estos dos modelos, estas dos tecnologías están revolucionando la forma de sacar valor de los datos en las empresas. Todas las empresas están en una carrera feroz por sacar valor de sus datos y con estas tecnologías, ¿no? Y como les mostré, la combinación de ambas tecnologías nos pueden dar una nueva gama de soluciones y aplicaciones, ¿no? Muchas gracias.